Hoy continuamos con la conferencia magistral que vamos a tener la oportunidad de recibir o de escuchar por parte del contador público certificado Francisco Javier Macías Valadez Treviño, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, mi querido licenciado, muy bienvenido. Gracias por haber aceptado. Permítanme leer nada más un breve currículum, porque el licenciado realmente es una persona con mucha experiencia ya laboral, que conste, experiencia laboral nada más, no, lo demás no estamos hablando. El contador Francisco Javier Macías es licenciado en Comercio Internacional por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, contador público egresado de la Universidad La Salle, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, certificado general y en fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Cuenta con diversos estudios de posgrado en la Universidad de Boston, Hawái y Columbia, así como un diplomado en Comercio Internacional por la Universidad Anáhuac. Es socio jubilado activo de Deloitte, exactamente, y socio de impuestos corporativos para la firma por más de 45 años, en la que también fue encargado de la Oficina de Impuestos a nivel nacional en Guadalajara y en la ciudad de Monterrey. Creó y dirigió las áreas de comercio internacional, legal y de precios de transferencia. Tuvo a su cargo la coordinación del Premio de Investigación Financiera IMF Deloitte por más de 9 años. Expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, habiendo fungido previamente como tesorero nacional, presidente de la Comisión Representativa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, vicepresidente de Fiscal y vicepresidente general, expresidente de la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, expresidente de los comités de certificación del Técnico Nacional Fiscal y tesorero del Grupo de la Ciudad de México del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, expresidente de la Comisión Fiscal y de Desarrollo Profesional, extesorero de la International Fiscal Association del Grupo Mexicano Asociación Civil. Suma a su experiencia más de 30 años dedicado a la actividad docente en la Escuela Bancaria y Comercial en la Universidad de Anáhuac, en la Facultad de Comercio y Administración de la UNAM y en el Diplomado Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Autor de diversos libros técnicos en materia contable y fiscal, entre los que se encuentran Solución Integral para la Administración Tributaria, Costos de ventas, medición de desempeño entre unidades relacionadas, medios electrónicos en materia fiscal, la eliminación del papel y declaración y pagos referenciados, etc. En la actualidad es el presidente del Comité de Fiscalización de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Ya me cansé y eso que nada más es una parte. Démosle nuevamente la más cordial bienvenida. Gracias por su presencia, contador, y le cedemos la palabra. Bienvenido. Bien, gracias. Buenas tardes. 1, 2, 3. Buenas tardes. Después de comer es complicado tener una presentación, se presta para la siesta. Si el de junto está durmiendo, por favor déjenlo. Voy a tratar de hablar quedito para no despertar al que se duerma. Me dejaron mi currículum, se los voy a leer. No, por favor. Es muy grato otra vez estar aquí con ustedes. Aquí en Tamaulipas. Hoy no me traje mi cuera, pero tengo una muy bonita. No es tampoco la primera vez que estoy aquí en la universidad. Siempre que vengo a Tamaulipas me tratan muy bien, pero siempre es mejor la capital. Y aquí, en Ciudad Victoria, me tratan y me reciben, no nada más con un calor muy abrasador, a veces muy fuerte. A veces hay que meterse a lugares con aire acondicionado para que ese calor no sea tan intenso. Pero me gusta estar aquí en Ciudad Victoria.
No sé si me dieron agua de la Peñita, pero creo que está funcionando. Me es muy grato estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación al doctor José Antonio Serna de la Facultad de Comercio y Administración de aquí de Victoria, a Sergio Rachid, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Victoria, al rector Enrique, buen amigo de hace muchos años, también expresidente del Colegio de Contadores de Ciudad Victoria, a don Luis Navarro, fundador del colegio y expresidente, a Jorge Luis, también expresidente, buen amigo. Gracias por estar aquí conmigo. Parte de la intención de estar aquí platicando sobre este tema se lo debo también a una victorense, que es Angélica Gómez, que me ha torcido el brazo y estoy aquí a fuerza. Es la vicepresidente de Relaciones y Difusión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que ha representado muy bien, muy dignamente al Estado, a la región del noreste, y también es la causante de que el día de mañana esté aquí el jefe del SAT. Yo creo que es un reto, el cual se lo echó en hombros y por la buena relación y por el respeto que existe entre el sistema de administración tributaria y el SAT, estuvo y accedió a estar aquí con ustedes el día de mañana, y yo creo que es un buen logro. Felicidades y espero que sea todo un éxito el día de mañana. Hoy no me tocó juego de correcaminos, pero mañana sí. La plática del día de hoy sobre quién gana y quién pierde al no haber dictamen fiscal. De ustedes que están aquí, ¿quiénes saben qué es un dictamen fiscal? Pocos. El dictamen fiscal, y por eso lo preguntaba, por el que en la universidad no es tan subrayado el tema, pero el dictamen fiscal se creó hace 50 años, 53. Lo creó el abuelo de Alfredo Ortiz Mena, que fue después el jefe del SAT hace unos años, y él dijo: hace 50 años lo creó mi abuelo y ahora yo estoy festejando los 50 años. Espero que mis nietos celebren los 100 años. Y 2 años después parece que desaparece el dictamen fiscal. Los contadores, los grandes, los que llevábamos los libros a registrar a la Oficina Federal de Hacienda, don Luis se debe de acordar muy bien, ese libro de inventarios y balances, el mayor, el de el mayor y el de actas, y los tenía que sellar la Oficina Federal de Hacienda para poder iniciar a registrar operaciones. Eso hoy ya no existe. Hoy todo es electrónico. Hoy todos son los medios en los cuales tenemos una información casi al momento. Antes se tenía, y así dice la ley, 3 meses para poder cerrar un ejercicio fiscal, un ejercicio social. Hoy podemos tener ese cierre prácticamente al día. Esa tecnología el SAT la ha ido utilizando, y el día de hoy los medios electrónicos en materia fiscal en el SAT son muy activos y proactivos. No me cabe duda que en el sexenio anterior el incremento de la recaudación se lo deben específicamente a los medios electrónicos de comunicación. Dentro de la Semana de la Contaduría, aquí, los retos de la fiscalización, o sea, quien revisa las operaciones que hace un contribuyente, tanto en el sector privado como en el sector público, lo tienen específicamente los contadores. Los contadores que se dedican a auditar, a revisar esas operaciones llevadas a cabo.
se le llama fiscalizar. ¿Y qué mejor ayuda puede tener? Y fue la razón de la constitución del dictamen fiscal. El que no tenía capacidad la Junta Calificadora de la Secretaría de Hacienda para revisar las operaciones de los grandes contribuyentes. Esa fue la razón por la cual se creó. Las grandes empresas de aquel momento estaban auditadas por contadores públicos reconocidos y eran los que tenían la capacidad y la experiencia para dictaminar estados financieros y decir si los impuestos estaban bien pagados. Por eso se creó. 30 años después, Francisco Gil Díaz, como subsecretario de Hacienda, con los contadores dijo, me interesa mucho el dictamen y en lugar de serlo optativo, o sea, para el que quiera, ahora lo voy a hacer obligatorio. Los contadores dijimos que no. Él dijo, yo tengo el sartén por el mango y el mango también. Y lo hizo obligatorio, a pesar de que no querían los contadores. En el CEN, en el Comité Ejecutivo Nacional, dijeron, oye, eso dijo Paco, ¿qué hacemos? Y la votación, que fue 80-20, se convirtió en 20-80. Y empezamos a dictaminar. Y llevamos más de 20 años, o estuvimos más de 20 años obligados al dictamen fiscal. De ser algo optativo, vino a ser algo obligatorio. ¿Qué pasa cuando algo es obligatorio? Es un requisito. Si tengo que cumplir un requisito, pues me voy al más barato, ¿cierto? Me voy a casar y tengo que entregar unos análisis clínicos. En la esquina del registro civil hay unos laboratorios que el mismo día te entregan por 100 pesos el análisis. ¿A qué laboratorios vas? A esos, hay que cumplir un requisito, el más barato y el más fácil. Pero si te sientes mal y quieres ir a ver al médico, ¿vas a ese laboratorio a hacerte los análisis? Estoy seguro que no. ¿Por qué? No vas al más barato, vas al que le tengas confianza. Si tú vas a ver al médico porque te sientes mal, le vas a decir, oiga médico, usted se tardó muy poco en mi consulta, cóbreme la mitad, ¿no? Es más, tengo la misma enfermedad de siempre, soy diabético, vengo cada 6 meses a que me cheque. Como es la misma, hágame un descuento. Estoy seguro que no. Si se sienten mal y quieren un antibiótico, también van con el médico, pero no le dicen cuánto por su receta, porque en la farmacia no me surten la medicina si no me da la receta. Entonces, ¿cuánto vale su receta? Estoy seguro que a ningún médico le piden la receta. Le piden que los revise, qué es lo que tiene, y a lo mejor el resultado es la receta. En la contaduría pública, la confianza es el punto relevante, igual que la del médico y de cualquier otro profesionista. Pero cuando algo te lo exigen y es un requisito, pues me voy al más barato. Y entonces digo, ¿quién me hace un dictamen fiscal por un precio más barato? Porque lo que quiero es cumplir un requisito. Pero hoy que no hay dictamen y que por unas razones que vamos a ver, hoy no hay dictamen. Es decir, algo que hacía el contador público hoy puede no tener la necesidad de hacerlo. ¿Le perjudica a la contaduría pública? Los contadores, ustedes que están estudiando para ser contadores, ¿les beneficia o les perjudica el que no haya dictamen fiscal? Y yo creo que eso es muy importante. La oportunidad la van a ustedes a ver porque lo voy a demostrar con números, con hechos fehacientes de quién es el que gana y quién es el que pierde al no haber dictamen fiscal. Los contadores públicos prestamos servicios, ya no llevamos contabilidades, las llevan los medios electrónicos. Nosotros somos asesores y nos pagan por la confianza en esa asesoría. Y vamos a partir también de otra premisa que vamos a analizar. ¿Ustedes saben cuántas empresas hay en México? Más o menos. Sí saben que son.
sí saben que es una empresa moral, porque las inmorales no vamos a platicar de ellas, pero las morales sí saben cuáles son. Sociedades anónimas o sociedades que fueron con el notario 2 o más personas para constituirse, ¿cierto? Bueno, en todo México, ¿cuántas empresas hay? ¿Cuántas tiene registradas el SAT? Es un dato interesante porque si estamos estudiando, trabajando para empresas, ¿cuál es nuestro mercado potencial? Una empresa. ¿Cuántas empresas hay? Más o menos 2 millones menos. El SAT tiene registradas 1.600.000 empresas. Y ese es nuestro universo, 1.600.000. Ustedes saben de ese 1.600.000, ¿cuántas presentaban dictamen fiscal? Obligado y voluntario. Lo vamos a ver, 90.000. ¿Qué son 90.000 en relación con 1.600.000? Nada. Vamos a ver que la mayoría de las empresas son empresas pequeñas y medianas. Pero a lo que quiero llegar en principio es, ¿quiénes son los dueños de esas empresas? En todos los casos son personas físicas, una familia. Entonces tenemos 1.600.000 personas, familias, que son dueños de la empresa. En México no hay institucionalidad. En México las empresas todas, hasta la más grandota, y yo estoy en el consejo de una, los 20 del consejo, 15 son familia. ¿Por qué? Porque las empresas son familiares. Si todas las empresas son familiares, cuando contrato los servicios de un profesional, solamente es una razón: por confianza. Porque le tengo confianza. Estoy seguro, y ustedes visualicen cualquier cliente que tengan, o cualquier persona con las que ustedes tengan una relación profesional. Seguramente es por la confianza. Seguramente no es por lo más barato, o porque es el que está más cerca. La relación es personal. Si la relación es personal, nos van a contratar a nosotros por lo que sabemos, no por cumplir un requisito. Entonces, el primer término es, en el dictamen fiscal, era una herramienta muy importante de fiscalización para el sector privado, con beneficio específico para la Secretaría de Hacienda, para el Servicio de Administración Tributaria. Y quise hacer esta introducción para todos aquellos que están estudiando y que no saben cuál era la importancia del dictamen fiscal durante estos 53 años. Vamos a ver entonces cuál era el antecedente, la opción de no dictaminar, las ventajas de presentar el dictamen, las diferencias entre dictamen obligatorio y opcional. ¿Cuántos contadores estaban registrados en el SAT? ¿Están? ¿Cuál era el padrón durante estos 54 años de existencia de los contadores públicos registrados? ¿Cuál es la estadística de contribuyentes que tiene el SAT? Y Rachel me está ayudando. Siempre que doy una plática alguien me ayuda. Normalmente pido que sea una dama, porque me gusta cerrar el ojo. Si le cierro el ojo a Sergio, por favor, no piensen que hay algo más que una buena amistad y respeto. Es simplemente porque le pido la siguiente, ¿ok? Haciendo esa aclaración, le pido la siguiente. Ya estamos con cuáles son las empresas que están en la economía informal, cuáles son los inscritos, quién recomendó eliminar el dictamen fiscal, por qué lo recomendó, cuál fue la reforma hacendaria para este año de 2014 que fue la opción de eliminar, cuál es el personal del SAT, quiénes trabajan para el SAT, qué capacidad tiene de revisión el SAT, y con eso ustedes y yo vamos a llegar a una conclusión. ¿Quién gana
y quién pierde al no haber dictamen fiscal. Con estas consideraciones, si alguien tiene alguna pregunta durante el transcurso de la presentación, con muchísimo gusto la atendemos para no llegar al final. ¿De acuerdo? El dictamen fiscal se inicia en 1959, por esa necesidad. Había que dictaminar a Ford, Chrysler, Colgate. El SAT no tenía personal. Entonces se le ocurre que alguien haga la revisión por parte del SAT. Y que además ese contador público no le pague el SAT, sino le pague el despacho. Y obviamente el despacho le paga porque le pide esos honorarios al empresario por llevar a cabo esa revisión. Nace como una estrategia de fiscalización indirecta, por no tener capacidad para poder tener personal ni poder pagar esos sueldos. Las autoridades fiscales depositan la confianza en la contaduría pública. Quienes forman la Dirección General de Auditoría Fiscal Federal hace 54 años eran contadores públicos que estaban en despachos. Estaba Juan Salles, estaba Paco Chévez, estaban contadores que estaban en las firmas y que podían auditar a estas empresas especiales. La Dirección General de Auditoría Fiscal contempló beneficio para los 3 sectores involucrados. Para el SAT, en aquella ocasión que Paco Gil lo hizo obligatorio, hablábamos de 100,000 personas. Los contribuyentes, porque el contribuyente tiene beneficios al presentar el dictamen fiscal. Y los contadores públicos, por la confianza que el dueño de la empresa le tiene al profesional. Con estas características, el dictamen duró 50 años. Se presentaron cerca de 90,000, les había comentado, 30 años optativo, 20 obligatorios. Cuando Alfredo Gutiérrez hizo la celebración de los 50 años del dictamen fiscal, la iba a hacer el SAT solito, mandó a hacer un timbre, un conmemorativo y hicieron varios eventos, pero desafortunadamente no se pudieron llevar a cabo, porque algunos, si se acuerdan, en aquella época, en el año 2009, que era cuando se cumplían los 50 años, hubo una epidemia que le llamaban la Alzheimer, no, la influenza, y fue un pandemonio la influenza. ¿Sí? Se acabaron todas las reuniones en México, en el Distrito Federal, los cines, los teatros, todos los lugares en donde se agrupaban gente, no podía haber reuniones de más de 5 personas. Entonces se canceló todo. Entonces todo lo que hicieron pasó. Fue 2009, pasó 8, 9, 10. En 2011 me acerqué con el jefe del SAT, con Alfredo Gutiérrez, y dijimos, vamos a celebrar los 50 años que no se pudieron hacer hace 2 años. Lo hacemos ahorita, aprovechando que soy presidente del instituto. Entonces me dijo Alfredo, no, hombre, es una pena el celebrar los 50 años cuando ya van 52. Entonces, no compramos, mejor ahí la dejamos. Pero se ocurrió una idea. En 59 salió el decreto. En 60 salieron las reglas para ser el primer año a dictaminarse. El primer dictamen fiscal que se presentó fue en el año de 1961. Entonces dije, vamos a celebrar los 50 años, pero de la presentación del dictamen, y lo hace el instituto. Me dijo, me sumo. Y entonces ellos se encargaron de organizar, así como mañana viene el jefe, organiza todo, tiene todo, hace todo. Hicimos otro timbre, hicimos un matasello, correos, una moneda conmemorativa que nos ayudó, porque en esa ocasión estaba como director general de la Casa de Moneda Marcelo de los Santos.
sacamos una moneda conmemorativa y se hizo un gran evento en el Museo de Antropología celebrando los 50 años. Y Alfredo Gutiérrez dijo, qué bueno que tenemos esta herramienta de fiscalización porque nosotros no la pudiéramos tener. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo, es una confianza que le tenemos a los contadores de que nos revisen y que sean ellos quienes les diga al SAT que cumplimos con nuestras obligaciones. Consejo Coordinador y SAT. Y 2 años después me dicen, ya no hay dictamen fiscal. ¿Por qué no hay dictamen fiscal? O sea, ¿qué cambió a cuando se inició o a cuando Paco Gil lo hizo obligatorio en el año de 2013? Sí, la que sigue. La opción para dictaminar los estados financieros, cuando era optativo, la facilidad relativa al dictamen, se mantuvo su obligatoriedad por la necesidad y entonces revisaban a los contadores públicos y a sus papeles de trabajo. ¿Cuáles eran las ventajas de su presentación? Revisión secuencial. Primero revisan al contador antes que la empresa. Si hay una revisión directa, me sellan los cajones, me congelan las cuentas, me dejan sin facturar. Habiendo una secuencial, primero hacen una revisión al contador, si no es suficiente la información, entonces le piden a la empresa. Pero ya hay una revisión previa en donde participa el contador sobre esa revisión. Complementarias por dictamen, cumplimiento extemporáneo en los 10 días siguientes, reducción del plazo para la devolución, devolución con declaratoria de contador público, opción para solicitar certificados en nombre de terceros, la microfilmación de la contabilidad para ya no tenerla en papel, opción de los pagos hacerlos el día 28 y 27, opción de solicitar marbetes y la conclusión anticipada de visitas domiciliarias si digo que voy a presentar un dictamen. Eran 12, la liberación del representante legal como obligado y la autorización para utilizar equipos propios en el registro de operaciones con el público en general. Eran 12. Y Alfredo Gutiérrez decía otra, que es la 13 no escrita. Aquel que tenga que presentar dictamen y no lo presente, el grado de riesgo de que lo revise se incrementa. Porque el que no lo revise, el que no lo presente, pues voy a ver por qué no lo presentó. Entonces eran 12 beneficios para el empresario. ¿Cuáles? Les comentaba las diferencias entre obligatorio y opcional. Cuando es obligatorio es un requisito. Y si es un requisito, me voy al más barato. Los que tienen experiencia con clientes, seguramente alguna vez les han dicho, oye, eres muy caro. Cuando me dicen que soy caro, es porque estoy haciendo un trabajo obligatorio y el cual no le estoy dando valor agregado. Cuando estoy haciendo un trabajo y es opcional y le estoy dando las ventajas, estoy excediendo las expectativas de lo que me están preguntando, me lo están dando por confianza. Y ya partimos de la premisa que todas las empresas en México son familiares. Todas, el 1.600.000. ¿Ustedes se acuerdan de un concepto de consolidación fiscal? De que las empresas podían presentar un dictamen fiscal consolidado para las empresas más grandes de México y ya hubo una serie de reglas específicas para la consolidación. ¿Saben cuántas empresas consolidaban en México? ¿Cuántos grupos había de consolidación fiscal? Más o menos. 1.600.000 empresas. ¿Cuántos grupos? ¿20% de las 100.000? O sea, son
18,000. Bueno, los grupos que consolidaban eran 420. 420 familias que tenían un grupo de consolidación representando a 6,000 empresas. Todas las empresas que consolidan en México son 6,000, pertenecientes a 400 grupos. ¿Qué quiere decir? Que la riqueza en México está en 400 familias de 6,000 empresas. Sí. ¿Era por la misma causa que eran consorcios familiares? Entonces se hacían por separado. Sí, o sea, son 420 familias que consolidaban. Bimbo, Visa, Vitro. Las que no consolidaban era por la misma situación. Las empresas que no solicitaron consolidar para efectos fiscales fue porque o tenían intereses diferentes entre familias o no podían consolidar por no tener y cumplir con las características de tenencia accionaria. Porque para ser consolidable necesito tener yo el control accionario y operativo. Entonces, las únicas que tenían esta eran 420 grupos de 6,000 empresas. 6,000 empresas de 1,500,000. Y vamos a un dato muy interesante. Felipe Calderón, que a lo mejor lo escucharon, él le tocó el año 2010 y en el año 2010 hizo un reconocimiento para todas las empresas que tenían más de 100 años. O sea, las empresas centenarias. De ese 1,100,000, ¿cuántas empresas centenarias había? Del 1,600,000, ¿cuántas empresas tenían más de 100 años? ¿100,000? No, menos. ¿10,000? Menos. ¿10 qué? ¿10,000 empresas? ¿10? No, 10 muy poquita. De 1,600,000. Más de 100 años. Bueno, les decía yo que en México no hay institucionalidad, que todas las empresas son familiares. Las que consolidan, obviamente, las que están en la bolsa. ¿Cuántas empresas están en la bolsa? ¿Se han oído de la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Sí? Y dicen que el índice baja y sube, y 43,000 y hoy está 44. Y porque estornudo cáncer está un poquito bajo. Y que porque en Estados Unidos van a dar intereses en diciembre, entonces ya perdimos en la bolsa. Sí han oído todos los días esas noticias, ¿no? ¿Cuántas empresas están en la Bolsa Mexicana de Valores? De ese 1,600,000. 140 empresas. 140 empresas son el total de las empresas que están en la Bolsa Mexicana de Valores. Y no todas son bursátiles. Y las que son bursátiles están controladas. Todas, porque todas son familiares. Al ser así, ¿cuál es lo importante de este concepto? Que todas las empresas son familiares, que la contratación de los contadores es por confianza, y la otra, que todas las empresas son relativamente nuevas. De ese 1,600,000, las que recibieron el reconocimiento de empresas de más de 100 años fueron 180. 180 empresas de más de 100 años. Y de más de 120 años, y nada más son 20 años más, empresas con más de 120 años, solo 25. 25. Empresas constituidas antes de 1899, solo 25 empresas. ¿Qué quiere decir? Que todas las empresas son familiares y que todas las empresas familiares están en tercera y cuarta generación. Y por experiencia, no hay empresas que tengan quinta y sexta generación.
La persona hace la empresa, viene el hijo y la crece, vienen los nietos y la fortalecen, y vienen los de cuarta generación y la desaparecen. Es una regla. No puede ser que haya 1.600.000 empresas que tienen menos de 100 años. ¿Qué quiere decir? Vean el tipo de generación. Y en el grupo Carso, que son más de 1.000 empresas, las que recibieron el premio solamente fueron 2, o el premio, el reconocimiento. Solo Sanborns y el Hotel Genève, que está ahí en la zona rosa. Todas las demás son nuevas. En México no hay institucionalidad. Hay dueños de empresas y nosotros que les prestamos servicios a los dueños de las empresas. Por eso, lo importante en un dictamen fiscal es que no sea obligatorio, porque al ser obligatorio se convierte en requisito. Si es optativo, entonces van a ver cuáles son las ventajas y me van a contratar por las ventajas. Yo voy a ver a un médico no para tener una receta y decir que estoy mal. Voy a tener una receta para comprar la medicina y sentirme bien. Si voy a tener un contador, voy a que me revise y si me encuentra algo, lo voy a ajustar y voy a tener como resultado unos estados financieros dictaminados limpios. Y el SAT dice, no, no puede haber estados financieros limpios. Si me estás contratando para revisar y que esté bien, no me estás contratando para revisar y que me digas que estoy mal. Entonces, el SAT no ha determinado o no ha sabido expresar cuál es el beneficio para ellos. Pero nosotros sí lo tenemos bien claro. Los registros de contador público. Estos son quienes se registraron las altas en los últimos 8 años, 7 años. Si vemos 200 contadores cada año a nivel nacional, ese es un nicho de mercado cuando de las universidades del país de Anfeca salen más de 60,000 contadores públicos anuales. Seguro que no. O sea, ese no es un nicho de mercado. El dictamen fiscal no es un producto terminado para los contadores públicos con un objetivo. Hay muchos servicios que pueden dar los contadores públicos que no necesariamente es el dictamen fiscal. ¿Cuántos contadores están registrados? En los 54 años, 18,200. Como son 54 años, pues algunos se nos adelantaron, 855. Más los cancelados, más los que pidieron darse de baja, son 16,000. Pero el SAT dijo, los últimos 5 años quien no ha presentado dictamen, pues ya, ¿para qué lo tengo en registro? Si no ha presentado en dictamen, no es un contador que esté presentando información para efectos del SAT. Entonces vamos a quitarlo y los contadores que están dictaminando para efectos fiscales son 8,000 contadores públicos, que representa el 44% de los que estaban inscritos. De 18,234, mi número de registro es el 2,789. Quiere decir que desde que yo me registré, 2,700, hay 16,000 que se han registrado. Pero en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, los contadores que estamos afiliados a los colegios, por lo tanto en el instituto, somos 21,000. Somos 8,000 los que presentan dictámenes de 21,000. Pero los que presentan dictamen fiscal no son los 21,000, sino son estos los dictámenes fiscales que se presentaron en los últimos 10 años. De 2003 a 2012, 85,000 dictámenes, de los cuales eran personas físicas, morales, obligados y voluntarios. Hay 3,000 personas físicas
voluntarias y 1,300 obligadas, que son personas físicas con ingresos importantes que estaban obligados a dictaminarse. Este es el nicho de mercado. ¿Cuántos contadores públicos? Antes de pasar a los contadores, vamos a ver cuál es el volumen de estas empresas, y siempre ha sido un tema a subrayar. ¿Cuál es la posición del contador público en una revisión? La confianza. Entonces, yo estoy en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos por tener un reconocimiento, por tener una actualización y ser contador público registrado, certificado, para poder dictaminar estados financieros. Vamos a hablar del universo de contribuyentes. Aquí tenemos 1,673,000 empresas. Todo lo demás son personas físicas. De estas 44 millones de contribuyentes, 28 corresponden a sueldos, impuestos retenidos sobre sueldos, y 15,000 son honorarios, arrendamiento, ingresos por intereses, dividendos, etc. Ese es como está compuesto el padrón de contribuyentes del SAT. Los que pagan impuestos son estos 28 millones, que representan el 75% de la recaudación del impuesto sobre la renta. Porque además no lo pagamos, nos lo retienen. ¿Sí? Estos 15 presentan sus declaraciones, y este 1,600,000, más de 250,000 están desaparecidos, y del 1,400,000, más del 40% presenta su declaración sin pago de impuestos, es decir, con cero o con pérdida. Por eso, cuando se creó el IDE y el IETU, fue para estas empresas que presentaban el impuesto en ceros, dijo, vamos a grabar aunque sea por el flujo de efectivo. ¿Por qué quitaron el IETU y el IDE? Pues por las negociaciones que se hicieron para efectos de poder pasar la estructura o las reformas estructurales de todos los conceptos. En la fiscal pasó esta reforma en donde se graba la bolsa, se quita el IETU, se quita el IDE y se crean los RIFs. ¿Los RIFs es un éxito? Hace 2 años no teníamos RIFs. Hoy hay inscritos más de cerca de 5 millones. Hoy es un éxito de no tener a ninguno, tener 5 millones. ¿Pero cuántos deben de estar inscritos? Pues como 9,5. Nos falta. ¿Y cuánto pagaron el año pasado de impuestos? Bueno, nada. Bueno, ¿y este año? Bueno, no, tampoco nada. El que dijo 10 no le dio la ley del diciembre del año pasado que dice que este año tampoco. Entonces, lo que tenemos que hacer es incorporar la economía informal a la formal. Y de ese tema ni hablamos. La presentación de ayer del paquete económico no habla absolutamente de incorporar la economía informal a la formal. Estamos hablando de más del 60% de la economía informal. Datos proporcionados por la OCDE y no refutados por el SAT. ¿Cuántos contribuyentes debería de tener registrados el SAT? Hay una organización que se llama INEGI, no sé si la conocen. El INEGI hace encuestas y ve cuál es la población de México. ¿Cuántos son los que estamos en México? 110, 112. ¿Okay? La población económicamente activa, ¿cuántos somos? De acuerdo con el INEGI. Sí saben quién es el INEGI. Es una institución seria que hace encuestas. El otro día, dice,
¿quién vive aquí? Pues dice, pues, una familia. Dice, vengo a hacer una encuesta para el INEGI. Sí, ¿cómo no? ¿Quién vive? Es una familia. ¿Cómo se llama usted? Dice, yo me llamo Adán. ¿Y su esposa? Eva. ¿Y cuántos hijos tiene? 2. ¿Y cómo? ¿Sí? Ya conocen esa familia. Entonces dicen, no, esta es una encuesta seria, por favor. Soy del INEGI y ya. Dice, no, sí, de veras. Dicen, a ver, Adán y Eva, Caín y Abel. ¿Y la viborita? Ay, perdón, se me olvidaba. Suegra. Los datos del INEGI me dicen que hay 49 millones de contribuyentes, de personas físicas económicamente activas. Entonces, el SAT te ha dado la tarea de 2014 a 2015 y dice que ahorita creo que ya llegó a los 49 millones de contribuyentes registrados. El problema no es el registro, el problema es que hay una economía informal que sigue siendo arriba del 60%. Esta es la recaudación que ha habido en los últimos años de ingresos netos tributarios. Desde que se creó en 2010 la factura electrónica, se ha incrementado y hoy a 2014 cerramos con el 11%, y es la cantidad que dijo Aristóteles que había habido de incremento en la recaudación. Sin modificación fiscal, al contrario, es eficiencia en los medios electrónicos de la recaudación. Dice, el dictamen no tuvo nada que ver. ¿Cuáles son los argumentos que se estuvieron esgrimiendo para quitar el dictamen? No ha cumplido el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Si les digo que revisar las empresas desde el punto de vista fiscal cuando hacías estados financieros. Han dicho que el 98% de los contribuyentes, de los contadores revisados, incurren en observaciones y no habían reportado falta de pago de impuestos. Esto yo creo que es totalmente erróneo. O todo depende de cómo se tome el 98. Porque si yo tengo los revisados de los que están en observaciones y de esos los que yo liquido, independientemente si tengan razón o no, pues sí puede ser el 98%. Pero estoy revisando el 2%. Si es el 2%, entonces es el 98% del 2%, no del 100%. Y menos del 1% de los dictámenes registró opinión sin repercusión fiscal. El tema que les comentaba, nadie me va a contratar para decirle al SAT que está mal. Si está mal, se corrige y entonces le digo al SAT que ya se corrigió. Pero no me digas, SAT, no me digas que se corrigió, dime que está mal. Si te digo que está mal, pues yo me contrata. ¿Sí? Entonces, estos fueron los argumentos que se esgrimieron. ¿Quién recomendó su eliminación? Un estudio que hizo el Banco Mundial, en donde puso que las horas de dictamen fiscal eran horas necesarias para una empresa para pagar el pago de impuestos, para hacer el pago de impuestos. Y llegamos al lugar 136. ¿Cómo podemos mejorar para hacer más ágil el pago del impuesto? Pues quita el dictamen fiscal. Quito las horas de dictamen fiscal y entonces subo del lugar 136 al 72. Qué eficiente. Ya no tengo dictamen fiscal y subo del 136 al 72. Y el decreto lo hace Felipe Calderón diciendo ya no es necesario el dictamen porque así es más eficiente una empresa, porque al no presentar dictamen puede pagar impuestos en menos horas. Premisa totalmente falsa. Lo recomienda el Banco Mundial, se lo pasa a la OCDE se la pasa a México y entra dentro del paquete de modificaciones sin que sea una modificación fiscal. Simplemente fue una recomendación
que hizo la OCDE por el estudio del Banco Mundial. Pero a la hora de las votaciones, ¿quién dice si sí o si no? La Cámara de Diputados y Senadores. Tenemos 500 diputados y 128 senadores. Los que dijeron que sí pasaba eran 63 y 57%. Quiere decir que con que hubiéramos hecho más lobbying aquí, lo hubiéramos podido quitar de la eliminación. Pero yo no quiero que se quite de la eliminación como obligatorio. Lo que yo quiero es que sea optativo, porque si es optativo, va a ser decisión del dueño de la empresa de que se presente, y ahí me va a dar un reconocimiento a mí como contador. Estos son los resúmenes de quienes están obligados a presentar o pueden optar por presentar el dictamen el día de hoy, que se han presentado 25,000 dictámenes según la información que recibimos el viernes pasado. Si vimos que son 44 millones de contribuyentes, si son 1,5 millones de empresas, 1,650,000, ¿cuántos empleados tiene el SAT para revisar? Sí saben que es el SAT. Mañana viene su jefe. Mañana le aplauden. Mañana le dicen que la recaudación está muy bien gracias a los medios electrónicos. Hemos hecho varios libros tomando en consideración el tema de medios electrónicos y la eficiencia que han utilizado. El último fue el de buzón tributario. Pero desde el punto de vista empleados de él para llevar a cabo la administración del impuesto, son 35,700 personas. Para revisar a 49 millones de contribuyentes. ¿Cuántas personas en auditoría directa? 5,400, en consolidación 118, en auditoría, estos 118 son para los 429 grupos, 6,000 empresas. Estas auditorías de contador público son para los 90,000 dictámenes. Y estas son auditorías de gabinete. Este es el total de personal de la Dirección General de Auditoría Fiscal. ¿Con 9,700 personas puedo yo fiscalizar? ¿Por todos los medios electrónicos que tenga? No. Y vamos a un tema más interesante. ¿Cuál es el número de contadores públicos que participan en la elaboración del dictamen fiscal? Ya vimos que el del SAT, los que van a revisar los dictámenes fiscales son 1,000. El número de contadores públicos son 8,000. ¿Cuántos empleados tiene un contador público para elaborar esos dictámenes? Vean cualquier despacho, chico, mediano o grande. De las firmas de las 4 grandes, tienen el socio que firma, los gerentes, los seniors, los ayudantes, tienen una pirámide entre 18 y 25 personas. En un despacho chico, exactamente igual, entre 12 y 20. Y en un despacho pequeño, igual. Es un socio con 20 empleados, con 12. Si sacamos un promedio de 18,5, tenemos 150,000 empleados de firmas de contadores públicos que están haciendo el dictamen fiscal. ¿Y quién les paga el sueldo a estos 150,000? Las empresas. En forma indirecta, la empresa es la que lo paga. Vamos a hacer el cálculo de otra forma. Si estamos considerando que son 84,400 empresas, las más grandes del país, ¿cuántos auditores les gusta por empresa? ¿1.7? O sea, es una persona, 0.7, o sea, menos de 2 personas como auditores para las empresas más grandes del país, ¿cierto? Si es razonable,
llegamos a los mismos 150,000. O sea, 150,000 son las personas que están haciendo dictámenes fiscales para el SAT, en donde reciben la información. Y ahora vamos a ver otro tema más interesante. El SAT tiene 1,000 personas para revisar 90,000 dictámenes. Los contadores públicos tenemos 150,000, pagados por la empresa. Pero, ¿cuál es la deducción más importante de una empresa? El costo de ventas. ¿Cómo se determina el costo de ventas? Inventario inicial más compras menos inventario final, ¿cierto? ¿Alguien de los que está estudiando aquí es diferente la forma de determinar el costo de ventas? No. ¿Cuándo el personal del SAT está en un inventario final o inicial? Nunca. Entonces, ¿cómo puede saber que el costo de ventas está bien? La única forma de saber si el costo de ventas es razonable es cuando tiene un dictamen fiscal. ¿Por qué? Porque cuando tiene un dictamen fiscal, el contador público, por normas de auditoría, tiene que haber presenciado los inventarios, ¿cierto? Puede estar bien, mal, ajustado, pero estuvo en los inventarios. Y como dice, no es exacto, pero razonablemente está bien, ¿no? Entonces no puede decir el SAT que no le interesa saber si el costo de ventas está bien, o que el costo de ventas lo va a sustituir por la contabilidad electrónica. ¿Qué tiene que ver la contabilidad electrónica con la determinación de un costo de ventas? Si para la contabilidad normal o electrónica se necesita inventario físico. Entonces tendrán que seguir haciendo las compulsas porque teniendo la factura electrónica es una herramienta extraordinaria para tratar de evitar las facturas apócrifas. Pero quien vende tiene el ingreso. Y quien compra, ¿cuándo tiene la deducción? Hasta que venda. Entonces lo tienen inventarios, no venden la misma fecha, no venden la misma cantidad. Entonces no hay una relación entre ingreso y deducción. Nos necesita, pues si quiere saber si el costo de venta está bien, efectivamente nos necesita. ¿Quién pierde desde el punto de vista dueño de la empresa? Esas 12 ventajas que había, o que tiene, más esa 13ª. El que pierde es el empresario, porque ya no tiene las ventajas por presentar el dictamen. Y hoy me preguntaba una persona, oye, si es opcional y me ponen tantas trabas, pues mejor no presento el dictamen. Y le digo, sí, esa es una muy buena opción. No lo presentes y entonces tienes la opción. Si no lo presentas, él pierde las 12 ventajas. ¿Ya sabe que las va a perder? Estoy seguro que si se lo dices, te va a decir que lo presentes. Porque esa es la razón de la existencia del dictamen fiscal y sobre todo cuando es opcional. Cuando tengo la responsabilidad solidaria como representante legal, le voy a decir al contador, mira, te tengo toda la confianza, pero ya no vengas. Yo me la juego, si hay una revisión, yo me hago responsable. Estoy seguro que no. Por los honorarios que nos paguen, no equivalen a la confianza para que no me dé la posibilidad de decirle si cumplió o no cumplió con sus obligaciones fiscales. Si soy el apoderado o soy el propio accionista, por lo que cobra de dictamen fiscal, le voy a decir, no lo presentes y me juego la responsabilidad yo como accionista. La ley cambió el año pasado y ahora los socios son responsables de su aportación en porcentaje, no en cantidad. Y esa modificación es muy importante, porque si yo tengo una empresa en donde yo soy socio y metí 1 millón de pesos, la responsabilidad era por 1 millón de pesos.
Pero si ese porcentaje de $1,000,000 representa el 50% y la empresa debe 3, yo debo 1,5. ¿Voy a ser responsable por ahorrarme los honorarios del dictamen fiscal? Estoy seguro que ninguno de los 3 casos me van a decir que no. El porcentaje de la participación en el accionista, esta es una nueva disposición que obviamente incrementa el grado de responsabilidad del accionista. Cuando ustedes van a ver un médico, les decía que es por confianza, y llegan a su consultorio y ven que atrás tiene cuadros de que fue al congreso y a la convención y estuvo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, ustedes aquí, al estar participando en una actualización profesional. Los contadores la tienen bien organizado y esa es la razón de la certificación. La certificación general y por disciplinas, con una educación profesional continua, certificada, revalidada cada 4 años, en donde esa es la confianza de que a quien yo estoy contratando tiene los requisitos de estar certificado. Esa es una confianza que tiene el contador público. Cuando el contador público, los que estudiábamos hace 50 años la carrera de contaduría y que íbamos por esos libros a la Oficina Federal de Hacienda, nada más había una sola carrera. En la Facultad de Contaduría y Administración, nada más había la carrera de contador público. Y era el contador público y el contador privado. El contador privado tenía que tener bonita letra. Y el contador público, el que sumaba 31 cantidades de golpe. Era el que revisaba lo que hacía el contador privado. Hoy ya no existe ni uno ni otro. Contador privado, están todas las contabilidades electrónicas. Y contador público, ya las revisiones son en forma de medios electrónicos para ver que los medios electrónicos lo que nos estén dando sea información contable. Entonces, ¿cuál es la participación de un contador público el día de hoy? No es llevar contabilidades, no es revisar las contabilidades. Es el ser asesor de negocio para que la información financiera derivada de registros contables sea suficiente para tomar decisiones y que esas sean recomendaciones para los dueños para que con base en eso tenga la confianza suficiente de que las recomendaciones que ustedes le están haciendo a los dueños de las empresas son viables. Es de confianza. Y esa confianza nos la ganamos día a día con nuestra actuación profesional, con la ética profesional de lo que estamos haciendo. Si nosotros lo que hacemos, lo hacemos bien, nos van reconociendo esa actuación profesional. La confianza se va ganando en el transcurso de los años. La confianza se pierde en un día. Y cuando la pierden, es difícil recuperarla. Entonces, la carrera de contador público el día de hoy, al no tener dictamen fiscal, se ve más honrada porque los dueños de las empresas ya no ven una obligación que tienen que cumplir, sino ven al contador público como su asesor, como el que les está dando recomendaciones con información financiera confiable. Todos los dueños de las empresas conocen su negocio. Todos. Nadie va a hacer paletas, chocolates, sillas o televisiones sin saberlo hacer. ¿Por qué nos contratan? Para que les demos soluciones, recomendaciones de cómo contabilizar, de cómo analizar esa información, de esa utilidad, pérdida, registro que están teniendo sobre esas operaciones es cierta y se han cumplido en tiempo y forma. Eso es lo que vale, eso es lo que ellos no saben hacer. Por eso nos consultan. Entonces, la carrera de contador público hoy por hoy es más reconocida por los dueños de las empresas que cuando tienen que cumplir un requisito.
cuando les dicen, eres caro, es porque no estoy excediendo las expectativas. Si me tienen confianza, nunca me van a decir que soy caro. Si voy con el médico y le digo, oiga, tengo la misma enfermedad de hace 6 meses, soy diabético, vengo a verlo, cóbreme la mitad, ¿no? O el paciente que entró antes también tenía rojo aquí y él se fue muy contento y le cobró poco, y a mí me está diciendo que tengo una enfermedad que es como un signo zodiacal, y pues sí, lo que pasa es que él tenía lápiz de labios y usted tiene cáncer. Nunca le van a pedir un descuento. ¿Por qué? Porque lo que están pidiéndole es confianza. Y el contador público hoy por hoy, al no haber dictamen, el que nos va a reconocer es el empresario, que es el que nos paga y que es en el contrato. Y el otro, el gran perdedor, el SAT, que no me diga que no lo necesita porque ya tiene la contabilidad electrónica. No le va a servir para ver el costo de ventas. No le va a servir para tener 150,000 gentes revisando, diga lo que diga. Pero ni él lo quitó, ni él, el SAT, no lo quitó, ni él lo puede poner. No, él lo que le toca es administrar con lo que haya. Entonces, si me vienes a reclamar a una puerta que no es, ¿qué quieres que te conteste? No lo necesito. ¿Lo vas a poner? No lo necesito. ¿Qué voy a ir yo con los diputados a decir, oigan, si no están los contadores, ¿no puedo revisar las cuentas de las empresas? No. Pero sí estamos ciertos de que nuestra profesión hoy por hoy es reconocida por los empresarios al no haber dictamen fiscal y no decirnos que no somos necesarios. Cuando estuve de presidente del instituto, 2011, me hicieron ajustar el presupuesto porque el dictamen Felipe Calderón lo hizo optativo. Dijeron, no, nos va a disminuir los ingresos y el número de socios. Pasó todo el año. ¿Saben cuánta disminución tuvimos de socios? Ninguna. Al contrario, crecimos. ¿Y de ingresos? Tampoco. Entonces, hoy, a un año de que en papel ya no es obligatorio y ya no hay dictamen para muchas empresas, yo no he visto a alguien ni chiquito ni grande que diga, ya me ahorré, ya no vengas. Sino al contrario, está más cerca de mí porque la confianza que te tengo la quiero tener en el momento que haya una revisión. Y que digan que sí, efectivamente cumpliste con normas y procedimientos en el cumplimiento de lo que tú sí sabes hacer, que son el revisar lo contable, lo financiero, lo fiscal, desde el punto de vista administrativo. Y ahí es donde somos reconocidos. Entonces, el futuro de la carrera de contador público el día de hoy lo tiene perfectamente bien analizado el mercado. Les decía que antes nada más había esa sola carrera. Hace 50 años se creó la de licenciado en administración de empresas. Hoy hay más de 54 carreras que dependen de la Facultad de Contaduría y Administración, que las tiene registradas ANFECA, pero que no son contador público. Licenciados en finanzas, en mercadotecnia, en lo que ustedes quieran, pero los tiene la Facultad de Contaduría y Administración de Comercio, y que son las que están registradas en ANFECA. ¿Por qué? Porque ya el contador no hace libros, el contador es el de confianza en que en las diferentes áreas de la facultad nos es reconocido por quien nos contrata. Y ese contratado es el empresario. O puede ser el mismo gobierno, en las áreas de gobierno. Ahora con el tema de transparencia y rendición de cuentas, el mercado potencial del contador público dentro del sector gobierno y revisando al sector gobierno, incluyendo el lavado de dinero, tenemos un mercado extraordinario de oportunidades de negocio y de actuación profesional para la Facultad de Contaduría y Administración. Porque somos los que vamos a ser de confianza para los dueños de las empresas.
Así es que a mí me está dando mucho gusto el poder transmitir esa confianza que debemos de tener como contadores públicos y el actuar siempre con ética profesional para quien nos contrate o para quien estemos trabajando, así nos lo reconozca. Y el resultado va a ser que tengamos unos profesionales reconocidos por la sociedad. ¿Alguna otra pregunta? ¿O no otra? ¿Alguien que quiera algún comentario? Siéntanse orgullosos de ser contadores públicos y que no exista una disposición legal que los obligue a cumplir un requisito. El cumplir un requisito, me voy al más barato. El cumplir una necesidad de un consejo profesional, me voy al de confianza. Dense valer por esa confianza con los dueños de las empresas y estoy seguro que su actuación profesional en el área que sea dentro de la Facultad de Contaduría y Administración va a ser exitosa. ¿Quién fue el gran perdedor? Evidente. ¿Quién fue el otro perdedor? Evidente. ¿Y el ganador? Todos los que estudiamos Contaduría Pública y que estamos aquí, que le tenemos confianza a lo que estamos haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, maestro, por su participación. Antes de darle el reconocimiento al maestro, yo también quería, nada más que me la ganó el contador, y como mañana no me van a prestar el micrófono, pues aprovecho de una vez. Yo sí quiero dar un fuerte aplauso para el contador Luis Navarro y para la contadora Angélica Gómez Castillo, ya que, un fuerte aplauso, por favor. Ya que sin la participación de ellos dos no hubiéramos podido tener a ninguno, o bueno, a la mayoría de los participantes que tenemos este día. Creo que esta semana la contaduría da un gran realce a nuestro colegio y la verdad, muchas gracias Angélica, muchas gracias contador. Maestro, a efecto de reconocimiento le entregamos este pequeño pero muy sentido reconocimiento al contador Francisco Javier Macías Valadez Treviño en agradecimiento por su participación este día. Y bueno, el Colegio de Contadores también le tiene un pequeño regalito, una artesanía de Tamaulipas para que se le lleve con mucho cariño que se le damos. Siempre me han dicho que… ¿No llega? Siempre me han dicho que los buenos médicos recomiendan una frieguita de alcohol y creo que esta frieguita de alcohol de un buen chinaco nos va a hacer bien hoy en la noche. Ya dijo. Bueno, y recordándoles nada más mañana, por favor lleguen temprano antes de las 5 de la tarde, estará Aristóteles Núñez, jefe del SAT, y terminamos con la carrera de la contaduría el sábado a las 7 de la mañana. Por favor, los socios asociados, estamos totalmente invitados el viernes en la noche a las 8 de la noche en el Casino Victorense a la cena. Entonces, muchas gracias. Claro.